Tito Nilton Mendoza. Gracias, señora presidenta. Sobre este tema de la Ley de Educación Superior, en donde se han esgrimido demasiados criterios, intervenciones que han abundado en tener fundamentos y sustentos, unos válidos y otros no. Señora presidenta y señores asambleístas, creo que es necesario hacer varias reflexiones. Lo primero, es cierto que estamos en la oposición, pero estar en la oposición no significa oponerse a todo por oponerse. Consideramos que esta ley es necesaria, que la educación superior en el país vive una crisis y ha sufrido una crisis desde hace muchísimo tiempo, y en eso le doy la razón al presidente de la República. Un país que no tiene una buena educación superior es un país condenado a quedarse en el subdesarrollo. Pero no solamente se necesita una buena ley, se necesita una verdadera política de Estado que cambie de una vez por todas la mediocridad que existe en la educación superior. Se ha hablado aquí de autonomía universitaria, de cogobierno universitario, cuestiones que le hicieron muchísimo daño a la educación superior y a quienes hoy son producto de esa educación superior y muchos profesionales que deambulan por las calles del país por una mediocridad que no la quisieron tener ellos, sino que se las dio un sistema nefasto de la educación superior. Basta recordar, por ejemplo, y les hago recorderis, compañeros asambleístas, lo que pasó en Manabí, en mi provincia, en la década de los 70 y de los 80, cuando la principal universidad de Manabí era regentada por un contumaz delincuente. Esa universidad que vivió esa etapa terrible hubo de hundirse y llegar hasta la podredumbre para poder surgir otra vez. Pero no podemos permitir que eso pase con toda la educación superior. Por eso estoy de acuerdo que la autonomía universitaria y el cogobierno universitario tienen que estar debidamente normados en la ley y, por supuesto, no se pueden cometer arbitrariedades, abusos, peor delinquir en nombre de la autonomía y del cogobierno. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo. El equilibrio debe existir en toda institución, en todo órgano, en toda convivencia pacífica de cualquier comunidad, en este caso la comunidad universitaria. Por eso decimos, no nos oponemos por oponernos, hacemos una crítica concienzuda y decimos con lo que no estamos de acuerdo, como por ejemplo, señores asambleístas, que en el artículo 154, en donde prácticamente se conforma el Consejo de Educación Superior, lo que es actualmente el CONESUB, consejo actualmente que en realidad tiene sus vicios, tiene sus defectos, porque es manejado, sí, por los rectores de las universidades y no pueden ser juez y parte. Y allí ha habido muchísimas falencias que han conllevado a que algunas universidades no cumplan con su cometido. Pero si ustedes observan el artículo 154, allí se establece que este consejo va a estar integrado por
4 representantes del Ejecutivo, el 159 creo que, 154. Y 6 académicos que son nombrados por concurso de merecimientos y oposición. ¿Por qué no todos son nombrados por concurso de merecimientos de oposición? Como aquí lo dijo el representante de las universidades, el doctor Enrique Ayala Mora. ¿Y por qué la función legislativa, como órgano fiscalizador del Estado, también no puede designar representantes? En otros países del mundo, de democracias no más avanzadas, pero de democracias sí más sólidas, más institucionalizadas, como Francia, como Estados Unidos, como el mismo Chile, es verdad que el Ejecutivo designa, pero también la legislatura aprueba a esos representantes. En los Estados Unidos, hasta los secretarios de Estado, los ministros, tienen que ser aprobados por el Senado, que es parte de la legislatura. Eso hace que la convivencia y el equilibrio que tiene que haber entre las instituciones democráticas del poder, es decir, la función ejecutiva con la función legislativa, tengan una mejor armonía y pueda el país desarrollarse de mejor manera. ¿Por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? Alguna vez que estudiaba el sistema político norteamericano en una pasantía cuando era diputado, vi, por ejemplo, cómo el Contralor General de la Nación de ese país dura 15 años. Y cuando dura 15 años, sabe que de allí se va a su casa y no puede ser reelegido ni ocupar, se va con una jubilación. Pero es prácticamente controlado por todas las cámaras y por todos los representantes y senadores. Aquí nosotros, cuando le pedimos alguna información al Contralor, si le da la gana, nos la da, y si no, no la da. El control político que debe hacerse no para chantajear, sino para institucionalizar la democracia, debe tener normas claras, y en eso la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que fue aprobada por el Congresillo o por la Comisión de Legislación y Codificación, de la que yo fui parte, pero por la que no voté, por esa ley, deja mucho que desear. Es hora de reformarla, pero reformarla para hacer, por Dios, un buen control político, una buena fiscalización, una buena legislación, una buena actividad legislativa. Piensen, compañeros de Alianza País, que hoy día ustedes están en el gobierno, pero mañana pueden estar en la oposición. Y que un gobierno sin una buena oposición no hace un buen gobierno, porque muchas veces el gobierno, cuando no tiene oposición que le haga ver más allá de las narices de los aláteres que están al lado de quien gobierna el país, no se da cuenta de los errores que comete, y los errores que comete no van en perjuicio del gobierno, van en perjuicio de toda una nación, de toda una comunidad, en este caso nuestro Estado, la población ecuatoriana. Por eso, señor presidente, nosotros no nos oponemos por oponernos, pero sí hacemos puntualizaciones muy claras, como por ejemplo la que acabo de hacer respecto de la conformación del Consejo de Educación Superior. También debe determinarse con claridad que la Secretaría, que va prácticamente a tener la rectoría en la política de educación superior, no pueda ser designada directamente por el Ejecutivo y estén subordinadas todas las entidades de educación superior a esta Secretaría. ¿Dónde queda la autonomía? Para eso sí debe haber autonomía. Y por supuesto, por ejemplo, que en otras cosas estoy de acuerdo, las universidades privadas no pueden tampoco funcionar con libertinaje como han venido funcionando algunas. Y pongo de ejemplo una también en la provincia de Manabí, el año 2000, cuando yo era legislador. En esa época luché por la universidad, una extensión universitaria a la Universidad Laica de Guayaquil.
se hiciera universidad autónoma en Manabí. Aquí hubo un diputado manabita que se aprovechó de ese proyecto y se hizo dueño de esa universidad. Eso no puede pasar. La universidad es para el pueblo, por supuesto, pero bien normada, bien regentada, con reglas claras, y no tampoco debe destruirse por aquello, por los excesos que ha habido, con una verdadera autonomía universitaria y un cogobierno bien normados en la ley. Gracias.